Hola, buenos días. Joder, para poner aquí a la cámara que se me ponga recta y a una distancia prudente para poder grabar, la cantidad de pruebas que he hecho. Pero bueno, hablo un poco despacio porque es que son las 7 de la mañana y... ¡Ay, que se me va la cámara! Y no podía dormir y me levanté a grabar un vídeo porque me apetecía. Ya lo había pensado anoche y digo, voy a grabar uno sobre un grande, uno de los más grandes de la pintura holandesa. Y no es Rembrandt. Y si no es Rembrandt, es un tal Johannes Vermeer. Johannes Vermeer de Delft. Es decir, nacido en Delft, Holanda. Y es un grandísimo pintor, es un pintor distinto, es un pintor que en toda su vida hizo cuadros muy pequeños, casi miniaturas. Hizo uno de 20 por 22 centímetros, de 40 por 30, y es el autor de uno de los grandes cuadros conocidos como La joven de la perla. A mí es un pintor que realmente me fascina. Y me fascina por muchos motivos, ¿no? Porque es un pintor que retrata pues, lo cotidiano, lo tranquilo, lo que es lo detallado, la miniatura. Retrata en silencio a los personajes. eh, Plasma perfectamente ya la atmósfera, que ya sabéis que la atmósfera quien la plasmó fue Velázquez, con las meninas. Él aprendió a plasmar esa atmósfera, esa iluminación que entra a través de una ventana. Si le podemos poner algún pero es que, bueno, pues muchos retratos se le asemejan. Son de personajes que están cerca de una ventana, que les entra la luz, pero su ejecución es magistral. Su factura de pintura es un tanto pastosa, gruesa, y es un pintor que quizás no vivió de la pintura, no sabemos de qué vivió y tampoco tenemos mucha biografía con respecto a él. Y a mí siempre me apasionó este hombre, Vermeer, porque con el transcurso de los años, me voy a tomar un café, estoy tomándomelo, tuvo una anécdota en su vida ya de 400 años después de su muerte, que, que durante la Segunda Guerra Mundial, el segundo de a bordo del Tercer Reich, Goering, mejor dicho, Goering, pues era un coleccionista de obras de arte, un maníaco de la leche, y entonces intentó conseguir una obra de este hombre, de Johannes Vermeer, pues por todos los medios posibles. No había nada que se le pusiera por delante. Y entonces conminó a su marchante a que lograra una obra de arte, a cambio de lo que fuera. Este hombre, este marchante, conocía a un tal Merenger, que era un bueno reputado retratista y pintor, y se había corrido que este hombre poseía un Vermeer, un cuadro de este pintor. Se había corrido en el mundo de la pintura, en el mundo de los marchantes. El caso es que pues consiguió un cuadro de Johannes Vermeer. A cambio le regaló 200 y pico cuadros de incalculable valor y dinero y demás. Bueno, pues cuando el juicio de Nuremberg, Goering, como le llamemos, pues se enteró de que había sido objeto de una falsificación, había sido objeto de una estafa. Y porque este Merenger era un estafador importante y se dedicaba pues a hacer réplicas de cuadro pues bastante perfectas.
Y el caso es que este Goering, poco antes de morir ahorcado, porque, bueno, se suicidó poco antes de ser sentenciado a muerte, pero se quitó la vida, dijo, y es que tengo apuntada la frase, dijo, nunca pensé que la maldad humana llegaría a estos extremos. Bueno, pues con esta frase que le hizo decir a uno de los mayores criminales de la historia, pues para mí es lo mejor que ha hecho en toda su vida y lo que nunca se imaginó que iba a hacer después de su muerte. Bueno, y ahora vamos a pasar a ver un poco la obra de este hombre, en el cual tenemos en esta primera visión visual, tenemos a esta muchacha leyendo una carta. Esta obra fue objeto de restauración y podemos ver antes de la restauración y después de la restauración. Bueno, antes de la restauración veis que a la derecha no hay un cuadro pintado de Cupido. Después de la restauración pues se saca a la luz ese cuadro que hay de Cupido, con lo cual nos imaginamos que la muchacha esté leyendo a la luz de la ventana pues una carta de amor, obviamente. Pero tenéis que fijaros pues en esa atmósfera que hay tan bonita, ese reflejo de la muchacha en la ventana y ese cortinaje que aparece, en el cual pues bueno, la escena parece que nos la abren para ser vista, ¿no? Los diferentes blancos de la pared y ese sosiego, esa calma, esa descripción que hacíamos en un principio, ¿no? de lo cotidiano, de lo tranquilo, de lo apaciguado, de lo silencioso, de esa iluminación tan bonita. Bueno, ahí podéis ver antes y después, antes de la restauración y después de la restauración. Es que me tengo que fijar en los cuadros porque si no, se me olvidan. Después tenemos la lechera. La lechera es un cuadro de 45 por 51 centímetros. Bueno, deciros todo esto que Vermeer es un pintor del barroco de mediados del siglo XVII, en torno a 1650, y sus obras datan de esas fechas aproximadamente, 1640, entre 1640 y 1660. Y este cuadro es pues, un retrato se denomina La lechera, en el cual observamos una joven muchacha echando leche en un cazo de madera, ¿no? Deciros que también, y que yo sepa, es de las... yo creo que es el primer autor que retrata a una mujer trabajando. Creo, ¿eh? Esto no lo tengo contrastado del todo. Pero si no es el primero de los primeros que retrata a la laboriosidad de una mujer. Y bueno, pues esto tiene un significado muy importante porque de alguna manera eleva estas prácticas cotidianas, las eleva a un lugar pues que hacen virtud, ¿verdad? Es decir, pues elevar a la categoría de trabajo cantidad de quehaceres de las mujeres. Porque ya sabemos que en la antigüedad las mujeres eran Venus y bueno, pues estaban para adornar prácticamente en los cuadros, a no ser que fueran diosas o ninfas. Bueno, pues ahí vemos la lechera con las mismas características. Ahí tenemos también un bodegón delante del cuenco de leche y con las características señaladas que ya os he aludido, de esa sobriedad, ese silencio, esa iluminación tan bonita que tiene. Ahora vamos a fijaros en otro cuadro. Este es el cuadro más pequeño de todos. Es exactamente un cuadro de 24 por 21. Veis que la ambientación es un plano cerrado, se le titula La encajera. Es un plano cerrado y una ambientación mínima, y de alguna manera transmite esa laboriosidad, le transmite esa minuciosidad de esa mujer trabajando, la encajera. Bueno, y después de este cuadro vamos a
al más famoso de todos, al joven de la perla, a la joven de la perla, que lo hizo en 1667. Desvelaros que este cuadro, que es una joven muy bella, no es el retrato de nadie. Había en los países del norte, en los Países Bajos, había una práctica pictórica que se llamaba de tronier, que era el hacer retratos, ejecutar retratos, pero sin ser de nadie específicamente. Y lo hacían para demostrar las virtudes del pintor en cuestión. Era una fórmula que, bueno, dibujaban a su aire caras, rostros femeninos o masculinos, y demostraban así su pericia. Pues la joven de la perla no es una joven en concreto, sino es una joven ideada por Johannes Vermeer, y bueno, y es una maravilla de pintura porque la vemos con una naturalidad y un realismo a tope, porque bueno, ella vuelve la cara, está a punto de hablar, además de ser una chica de una extraordinaria belleza, y le pone además un turbante, un pañuelo, pues a lo turco, ¿eh? Es un turbante que le da un aire oriental. Deciros bueno, que usó uno de los colores más caros que había, que era el azul turquesa, ¿eh? Era uno de los colores más escasos, más bonitos que había en aquel entonces y de los más difíciles de obtener. Pues hasta aquí este joven, Johannes Vermeer, que espero que se os haya quedado la anécdota del Tercer Reich de Göring, que fue estafado porque además es que la ejecución, él pintó muy pocos retratos. Vermeer quedan 26 o 27 retratos de pinturas de Vermeer. Y entonces este se empecinó porque quería un cuadro de este hombre. Y consiguió, pues sí, un cuadro, consiguió una falsificación de este Merenger, ¿eh? Y de lo cual yo me alegro infinito, me alegro infinito. Bueno, chicos, pues hasta aquí, un abrazo para todos, que tengáis un buen día y hasta la próxima.